En las crónicas de la historia religiosa se entretejen relatos que van más allá de la fe y la devoción, alcanzando los límites de la moralidad y la oscuridad más profunda. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido tanto un faro de esperanza como un escenario de sombras, donde se despliegan tragedias que desafían la comprensión humana. Imagina por un momento las altas paredes de una catedral, sus pilares de mármol y los vitrales que filtran la luz celestial. En ese santuario de aparente pureza se esconden secretos que generan escándalo incluso a los más fervientes creyentes. Detrás de cada confesionario, detrás de cada misa solemnemente oficiada, acechan las sombras de transgresiones inconfesables. Desde los primeros días del cristianismo hasta los tiempos modernos, la Iglesia ha sido testigo y protagonista de innumerables crímenes y polémicas. Desde las cruzadas hasta los escándalos contemporáneos de abusos y corrupción, la historia eclesiástica está marcada por capítulos oscuros que desafían toda fe en la institución. ¿Qué fuerzas impulsan a aquellos que se alzan como guardianes de la fe hacia los actos de depravación y pecado? ¿Cómo reconciliamos la imagen celestial de la Iglesia con las acciones terrenales más despreciables? Estas son las preguntas que nos incitan a explorar los rincones más oscuros de la historia religiosa. Es por eso que hoy les presento los 3 escándalos más horrorosos, atroces e intolerables realizados por la Iglesia. Para entender la historia de este puesto, debo ponerlos en contexto. Era el 1 de abril de 1939, plena Guerra Civil Española. Se anuncia la victoria por parte de las fuerzas nacionalistas y nombrando así como jefe de Estado a Francisco Franco, estableciendo un régimen dictatorial que duraría durante décadas. Franco era un fuerte seguidor y creyente en la Iglesia Católica, y como era de esperar, en 1945 impuso el catolicismo como religión de Estado, haciendo que la Iglesia obtenga el control sobre el poder educativo y sanitario. Así es como comienza esta mancha oscura en la historia de esta institución y de dicho país. Ya en contexto, prosigo a explicar. En esa época, era muy mal visto por la sociedad ultraconservadora el que una mujer haya quedado embarazada fuera del matrimonio. Se le consideraba una prostituta y recibía pésimos tratos por parte de la comunidad e incluso de su propia familia. A estas mujeres se les enviaba a casas de acogida propiedad de la iglesia, donde incluso eran forzadas a trabajar en labores pesadas sin derecho a ningún tipo de sueldo. Ya en manos de la iglesia, las mujeres daban a luz, pero en el momento de más dolor, el momento en el que no tienen ni una gota de raciocinio por el tormento de traer al mundo una nueva vida, eran forzadas a firmar los papeles de adopción de su pequeño. O incluso, muchas veces daban al bebé por muerto y les decían a la madre que ellos se encargarían del cuerpo, cuando en realidad el recién nacido ya había sido vendido como cualquier objeto. Se dice que con este método fueron despojados de sus madres alrededor de 30.000 infantes, e incluso se llegaba a decir que un niño recién nacido podría valer lo mismo o más que una vivienda de la época. ¿Qué lograba la Iglesia Católica con todo esto? ¿Por qué quitarle a su bebé a una madre? Bueno, como ya dije, el ser madre soltera era algo pésimamente visto. Es por eso que se dice que la madre no podría darle los cuidados adecuados a su primogénito. Por ende, la Iglesia se encargaba de vender estos niños al mejor postor, que por lo general eran familias consolidadas como pueden ser médicos, profesores o abogados. Es por eso que hoy en día hay personas que defienden esta práctica, diciendo que no hay mal en entregar a una criatura a una familia que pudiera cuidarla mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es lícito lo que hicieron? ¿Crees que está bien que les quiten a los bebés recién nacidos a sus madres y luego simplemente los vendan? ¿Crees que dichas madres obtuvieron el trato adecuado y correcto? Me gustaría saber tu respuesta. Como dato adicional, algo muy parecido pasó en Irlanda, donde 56.000 mujeres fueron despojadas de sus hijos y estos fueron dados en adopción, ya que el ser madre fuera del matrimonio era considerado un pecado.
En este puesto, veremos un caso que fusiona los límites de la fe y la medicina, una grotesca mezcla entre la realidad y la superstición. Se habla del caso de Annelies Michel, nacida en Alemania en el año 1952. Su vida se vio envuelta en una oscuridad que trascendía los límites de lo terrenal. Todo comenzó en 1968. La joven Annelies comenzó a experimentar una serie de síntomas bastante desconcertantes. Todo empezó con convulsiones, desapego y una fuerte desconexión de la realidad. Es por esto que sus padres deciden llevarla hacia un médico especialista para que le brinde ayuda a su hija. Después de una serie de exámenes, esta es diagnosticada con epilepsia del lóbulo frontal, por lo que empiezan un tratamiento de inmediato para contrarrestar su nueva condición. Pero los medicamentos no lograron tener mayor efecto. Incluso se dice que empeoraron la situación, ya que provocaron inmensos cambios anímicos en la joven. Fue así que sus padres deciden buscar nuevamente ayuda para su hija, pero esta vez a manos de la iglesia, ya que al ser fieles miembros de la institución, llegaron a convencerse de que todo el mal y sufrimiento que estaba padeciendo su hija era provocado por una posesión demoníaca. Fue así que en el año 1973, autorizados por un obispo local, dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, llevaron a cabo una serie de exorcismos que duraron meses, exorcismos en los cuales el mismísimo infierno sería llevado a la tierra. Durante estas escalofriantes sesiones, Annelies no solo tenía comportamientos sumamente extraños, como por ejemplo, mostrarse con un gran rechazo hacia los objetos religiosos como la cruz o el agua bendita, sino que también mostraba una fuerza impresionante y una gran agresividad ante todos los presentes. Pero lo más aterrador de todo es que las sesiones de exorcismo que se le realizaron a la joven Annelies están grabadas en audios que reproducen cosas tan extrañas como la joven Annelies hablando en idiomas que nunca había pronunciado, y en un tono de voz que aterra hasta el más valiente. Te lo presento a continuación. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nicht Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Befehle ich dir auszufahren. Im Namen des Befehle ich dir, der seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Judas! Und der Nero! Der Kain! El sufrimiento de esta chica llegaría a su fin el día 1 de julio de 1976, cuando Annelies murió a causa de una desnutrición y deshidratación severa, ya que se le tenía prohibido consumir cualquier tipo de alimento líquido debido a un tratamiento espiritual. Su muerte desencadenó un juicio legal que cuestionó las fronteras entre la fe y la responsabilidad médica. En dicho juicio, tanto los padres de la joven como los sacerdotes encargados de realizar el exorcismo fueron declarados culpables por homicidio por negligencia, ya que se presentaron pruebas y testimonios suficientes para dar a conocer que la salud mental de la joven era extremadamente deplorable. La negativa por parte de sus cuidadores a buscar asistencia médica fue el principal culpable del trágico desenlace. Este fue uno de los juicios más controvertidos, ya que se enfrentaba a la cuestión de hasta qué punto las creencias religiosas pueden justificar acciones que puedan resultar perjudiciales o incluso mortales. Una idea que generaba demasiada reflexión con el pasar de los siglos, debido a los innumerables casos de muerte llevados a cabo por supuestos hijos de Dios. En este puesto se encuentra la cereza del pastel, ya que cómo es posible realizar un video sobre los escándalos de la iglesia sin mencionar los innumerables y desafortunados casos de abusos sexuales contra niños menores. Pero en esta ocasión te quiero hablar de un caso en particular. Todo comienza en Boston, Estados Unidos, lugar que fue el epicentro de uno de los casos más infames que se han conocido sobre este tipo de situaciones. Te presento a John J. Jogan, un hombre que sirvió como sacerdote en varias parroquias de la arquidiócesis de Boston. Sin embargo, detrás de su fachada de piedad y devoción se esconde un espantoso depredador.
ya que, durante varias décadas, principalmente durante 1960 a 1970, más de 130 pequeños fueron víctimas de los actos depravados de este demonio. Evidentemente, esto ya es motivo de alarma, pero la cosa empeora cuando nos enteramos que la propia jerarquía eclesiástica cubría todos los crímenes de Yogan, dando rienda suelta a su maldad. Realmente fue capturado y condenado en 2002 y sentenciado a una pena de prisión por solo 10 años. Sin embargo, Yogan nunca cumplió su condena completa, ya que mientras estaba en prisión, fue asesinado por otro recluso en agosto del 2003, apenas un año después de su condena. El caso de John Yogan no solo expuso la oscuridad que había en los rincones de la iglesia, sino que también obligó a la institución a enfrentar la realidad dolorosa de sus fracasos y la urgencia de reformas profundas. Sus víctimas, marcadas por el trauma de su infancia robada, encontraron finalmente una voz y un camino hacia la justicia. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y quieres más de este contenido, te pido encarecidamente que le des al botón de suscribirte y le des al like para apoyar a este canal. Si tienes alguna opinión o sugerencia, no dudes en dejarlo, ya sea en la caja de comentarios o en mis redes sociales que están en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.